Buenas tardes nuevamente, mi gente. Mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es domingo 14 de septiembre del año 2025. Anoche la prensa oficialista, tarde en la noche, después que le pusieron la electricidad al pueblo de Jibara tras las protestas que hubo en algunos de sus barrios, donde los cubanos salieron, según ellos, pacífica y ordenadamente a exigir que les pusieran la electricidad, cuando las imágenes que vimos, realmente el pueblo salió de manera pacífica y ordenada a pedir electricidad, pero también a pedir libertad. Pues las autoridades en su prensa oficialista anoche, en el periódico provincial del Partido Comunista en Holguín y de las ciberclarias y los principales dirigentes de esa localidad, dijeron de que las protestas habían sido pacíficas. Mi pregunta es la siguiente: si las protestas fueron pacíficas, ¿por qué hace par de horas han desatado una represión y una cacería policial en todo el pueblo de Jibara? Toda la madrugada el jefe, el director del Club de Computación de Jibara, Chivato, esbirro de la tiranía opresora castrista, junto con miembros del Ministerio del Interior, la Seguridad del Estado, el partido y demás, estuvieron trabajando en las computadoras, mirando los videos y tratando de identificar a las personas que participaron en esas protestas pacíficas, y ahora han desatado una cacería de brujas contra las personas que han logrado identificar como partícipes de esa protesta que ellos llamaron inicialmente pacífica. Y ahora nos damos cuenta que el régimen no va a permitir jamás una sola protesta. ¿Saben por qué? Porque son protestas en ciertos y determinados lugares. Protestan en un pedacito en un barrio en Santiago de Cuba, protestan en Granma en el centro de la ciudad, protestan en Holguín, una protestica por Matanza, protestan en algunos de los pueblos y los barrios de la capital cubana, pero cuando el pueblo salga finalmente a protestar en masa desde San Antonio hasta Maicí y no salgan de las calles de Cuba hasta que el régimen opresor castrista salga del poder, que es lo único que tiene que suceder, las protestas o por agua o por electricidad o por comidas o por medicamentos o por mejoras sociales o por el fin de la situación sanitaria y la situación social que se vive dentro del país, no cesará. Porque, vuelvo y lo repito, como les digo siempre, el máximo y único responsable de todas las desgracias que están ocurriendo en Cuba desde el día 1 de enero de 1959 es la tiranía opresora castrista. Mientras sucedía en la noche de ayer que el régimen había anunciado a través de la Unión Nacional Eléctrica que casi el 60% del país en la noche, en la hora pico, iba a estar sin electricidad, después de que el viernes había colapsado en horas de la mañana el sistema electroenergético nacional y se habían quedado Cuba entera sin corriente eléctrica, ellos después se dieron golpes de pecho, el mismo dictador designado Miguel Díaz-Canel, en las redes sociales, de decir que ya se había restablecido ya el sistema electroenergético nacional. Sin embargo, todavía hoy hay pueblos, la mayoría de los pueblos de Cuba siguen en apagón. Les pusieron la electricidad 1 o 2 horas después que se restableció el sistema electroenergético nacional y le han fastidiado los equipos electrodomésticos a la gente, han explotado los transformadores y sigue la crisis y sigue la situación grave energética, social, política, económica y existencial en toda Cuba, porque vuelvo y les repito, los únicos y máximos responsables de toda esta desgracia son el régimen opresor castrista, sus hijos, sus nietos y sus más cercanos testaferros, que no representan ni el 5% del pueblo cubano. El otro 95%, como decimos en buen cubano, se está comiendo un perro cable y se lo va a seguir comiendo mientras esa dictadura esté en el poder. Mientras esa dictadura esté en el poder y el pueblo esté en apagón, esté con hambre, no tenga medicamentos, tengan todas las necesidades básicas sin cubrir, el nieto dictatorial Sandro Castro anoche, desde su cuenta de Instagram y su cuenta de Facebook, se burlaba del pueblo cubano diciéndole que la cojan suave. ¿Saben por qué Sandro les puede decir que la cojan suave? Porque él nació en una cuna de oro dictatorial. Él tiene todo lo que quiere, carros de lujo, un bar, tuvo 2 bares más que se lo cerraron por lo que todos conocemos y no voy a seguir entrando en los pormenores, y seguirá teniendo todo lo que él quiere y seguirá diciendo y haciendo todo lo que él quiera porque simplemente es el nieto dictatorial, es uno de los privilegiados que puede vivir por encima del dolor de todo un pueblo, que se puede burlar de ese pueblo y puede seguir haciendo sus payasadas y criticando a su manera lo que le dé la gana de criticar, porque a diferencia de ese padre de Santa Clara, de la provincia de Villa Clara, que está preso desde el miércoles pasado en la sede de la Seguridad del Estado por salir criticando
el problema con los uniformes escolares, que los niños están yendo con los uniformes cortos porque el régimen no les pudo garantizar para este curso escolar nada. Ni maestros les ha podido garantizar porque hay déficit de maestros, hay aulas que están en estado deplorable, los niños están yendo a la escuela sin desayunar, trasnochados por los apagones, con uniformes de años anteriores y les quedan cortos. Es una burla. Ese hombre no hizo nada malo. Simple y llanamente, en cualquier lugar del mundo, cuando ocurren cosas como esas, las personas tienen el derecho a expresarse libremente, pero en todos los lugares del mundo donde existe una democracia, donde el pueblo tiene derecho también a opinar y a expresar lo que siente. No en Cuba. En Cuba hay una dictadura genocida, criminal y asesina que en contubernio y en complicidad con los países del mundo que se erigen falsamente como defensores de los derechos humanos, como defensores de la libertad y de la democracia, siguen comerciando y negociando con el régimen opresor castrista, aumentando por muchos años más la agonía de todo un pueblo. Son una serie de factores los que han hecho que el pueblo cubano, después de 66 años, siga arrastrando las cadenas oprobiosas del castrismo, pero está en el mismo pueblo cubano la posibilidad de quitárselas de una vez y para siempre y echar de la tierra cubana a esos traidores, esos criminales de lesa humanidad, de la cúpula dictatorial castrista, que lo único que han hecho es enlutar a Cuba y llenarla de hambre, de miseria, de dolor, de desesperanza, donde varias generaciones de cubanos han tenido que largarse de Cuba para poder vivir y respirar en libertad, y seguimos siendo los esclavos financieros de ese régimen opresor, porque mientras haya un cubano dentro de la isla pasando hambre, un lado de la geografía seguirá quitándose de lo que tiene, no de lo que le sobra, para alimentar a su ser querido. Y el régimen ha sido el gran ganador en toda esta historia. Nos desunió, hoy nos utiliza y nos seguirá utilizando, porque el grave problema y la única gran situación que está padeciendo el pueblo cubano desde el 1 de enero de 1959 es la dictadura genocida y terrorista castrista. Y por hacer estas cosas, por decir estas verdades y por señalar al único y verdadero culpable de la desgracia del pueblo cubano, los cómplices del castrismo, las ciberclarias dentro de Cuba y las ciberclarias en tierra de libertad, nos denuncian, nos tratan de desacreditar, tratan de denunciar nuestras páginas y callar nuestra voz, porque saben que en nuestra voz está la posibilidad de que el pueblo oprimido de Cuba de una vez y por todas se levante de su letargo y finalmente acabe de aplastar a la tiranía opresora y genocida castrista. Vuelvo y les repito, pueblo de Cuba, que son la mayoría de los seguidores míos en esta página La Tijera: si ustedes no se levantan y se unen en contra del castrismo opresor, el régimen los va a seguir abusando, los va a seguir sometiendo, los va a seguir persiguiendo, los va a seguir acorralando, los va a seguir hambriando, los va a seguir condenando a vivir en la miseria, entre la podredumbre, mientras ellos siguen emergiendo entre la miseria y esa podredumbre con nuevos negocios, con nuevos hoteles, se siguen haciendo cada vez más ricos a costa de su necesidad, a costa del hambre que está pasando tu hijo, de la falta de medicamentos que tiene tu padre, tu hermano, tu tío, tu ser querido, que en estos momentos en un hospital no tiene las condiciones requeridas y necesarias, porque ellos tienen sus hospitales privados, ellos tienen sus hoteles, ellos tienen sus restaurantes, sus centros de recreación, ellos tienen todo el dinero para poder salir y vacacionar por el resto del mundo, mientras un cubano no puede comprar ni un cartón de huevo para alimentar a sus seres queridos dentro de su hogar, mientras tienes que vivir en la penumbra, no te puedes ni lavar la boca ni bañarte, porque el dinero no te alcanza ni para comprarte un tubo de pasta dental, ni un jabón para poder asearte, mientras que abres la pila de tu casa y no tiene agua. Esta gente tiene agua en sus piscinas, tienen mansiones con piscinas en Siboney, en Atabey, en El Laguito, en toda la zona en la que ellos mismos han creado un apartheid, donde viven muy ajenos a la realidad de miseria, de hambre, de basura y de desgracias que tienen condenado por tantos años al pueblo cubano. Por eso desde La Tijera vamos a seguir alzando nuestra voz, vamos a seguir diciéndole al pueblo cubano que en ellos está la posibilidad de una vez y por todas de librarse de ese régimen sanguinario y opresor que por más de 66 años le ha violado sistemáticamente los derechos fundamentales al pueblo cubano. Y seguiremos abriéndole los ojos al pueblo estadounidense y diciéndole a la actual administración de la Casa Blanca que el régimen opresor castrista es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto que está sucediendo en las universidades, estos jóvenes que después cometen estos magnicidios, como el que sucedió en la Universidad de Utah, es responsabilidad en parte de la izquierda, del comunismo internacional, porque en todas las universidades americanas tienen pasantías, tienen cátedras donde se estudia el marxismo, donde se estudia la revolución china, donde se alaba y se avala todos los regímenes comunistas y dictatoriales y los regímenes enemigos de la libertad y la democracia de los Estados Unidos. Por eso es que tratan de callarnos y por eso es que tratan de que nosotros no podamos
tener mayor alcance para seguir tapando la verdad. Y la verdad es una sola. Los regímenes comunistas del Caribe, de Latinoamérica, liderados por la dictadura genocida castrista a través de sus grupos de solidaridad, de grupos religiosos, a través de los centros de inteligencia que son las embajadas castristas alrededor del mundo, siguen propagando la ideología de izquierda, una ideología de miseria, de odio, de desgracia, de destrucción, una ideología antiestadounidense, anticapitalista y antidesarrollo, porque ellos lo que quieren es tener sometido a los pueblos, como tienen sometido al pueblo cubano, como tienen sometido al pueblo nicaragüense, al pueblo venezolano, a los norcoreanos y a todos los países donde hay una tiranía comunista, opresora, violatoria, sistemática de los derechos elementales de sus pueblos. Por eso desde La Tijera, yo, Juan Echezábal, mientras Dios me dé la posibilidad y me dé la voz y me dé la sabiduría y me dé el discernimiento, seguiré denunciando los planes del comunismo y del castrismo y de todos los regímenes dictatoriales y de izquierda del mundo contra la libertad y la democracia, no solamente de los Estados Unidos, de la Unión Europea y de todos los países donde se vive con libertad y con democracia. Les deseo una linda tarde, compartan esta directa para poder seguir llegando a más personas con la verdad que callan los medios internacionales, fake news, al servicio de la izquierda mundial y de los organismos internacionales cómplices de los regímenes de izquierda y los regímenes comunistas del mundo. Y recuérdense, mi nombre es Juan Echezábal y esta es mi página La Tijera. Que tengan una linda tarde de domingo, un bendecido inicio de semana. Gracias por todo.